como que dejamos la desocupación más baja de la Argentina. Nos decían, sí, bueno, ahora todos tienen trabajo, pero ganan poco. Ahora ni ganan ni tienen trabajo. Ahora, cuando terminó, y vos te señalo porque te lo escuché decir alguna vez a vos, que sos de los pocos que lo marca, nosotros terminamos con el salario real creciendo mínimamente un 0,4%, pero no en caída. Nosotros dejamos un país con 5,7 de desocupación, con un salario real creciendo un 0,4%, después de que Macri había caído el 19% y con la pandemia cayó al 21%. Bueno, nosotros dejamos... Alberto Fernández, bueno, es una situación que están definiendo justo ahora. Nicolás. Años. Yáñez solicita ante la justicia argentina que se impute a Fernández por violencia reproductiva, pues dice la obligó a abortar cuando iniciaban su relación. La denuncia se produce luego de que la justicia hallara el teléfono móvil de una de las secretarias del expresidente, posibles indicios de violencia de género. Fernández tiene prohibido salir de Argentina y también de acercarse a su expareja. La gente no conoce mi voz. Y en un momento muy particular. ¿Cómo estás? No sé, no hay palabra, no sé. No sé si le llamaría acoso mediático, pero cuando filtraron las listas de la gente que entró a Olivos, empezaron en los programas de Chimentos a remarcar sobre todo quiénes ellos decidían que era sospechoso o que... Sean bienvenidos a una nueva edición de Estamos en Eso. Volvemos después de unas ansiadas vacaciones que esperamos mucho con los chicos acá. Pero bueno, ya estamos de regreso para contarles todo lo que tiene que ver con la actualidad de la ciudad de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires y todo lo que tiene que ver también a nivel nacional. En este caso, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, en su caso con la ex primera dama, Fabiola Yáñez, que lo denunció por lesiones y en un caso de violencia de género, en un nuevo caso de violencia de género que tiene lugar en la Argentina. Pero bueno, para ello, Carmen Osé Colombera va a estar introduciéndonos sobre lo que tiene que ver con este caso que tomó mucha trascendencia en las últimas semanas y que, bueno, también generó mucha repercusión tanto dentro de lo que fue el peronismo como lo que es también en el oficialismo de este año. ¿Cómo estás, Carmen? Hola Tomás, ¿cómo andás? Saludo a toda la audiencia que nos está sincronizando. La verdad, Tomás, que ha sido una olla de presión que se destapó justamente en las últimas semanas. Recordemos que el día de ayer ya el expresidente de la Nación fue imputado justamente por el fiscal federal Ramiro González por delitos graves doblemente agravados por vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas. Ahora bien, nosotros vemos todas estas palabras y uno dice, ¿qué significa? Tengamos en cuenta que la pareja están juntos desde el 2016 y donde Alberto Fernández tuvo un rol muy importante para el país, donde claramente su postura de autoridad tuvo trascendencia. ¿Qué pasó? Desde 2016 hasta el año pasado, que la pareja se encontraba junta, Fabiola, la ex primera dama, justamente habría sufrido violencia de género, pero no solamente de género, sino también violencia reproductiva. Antes de comenzar con todos los alegatos que presentó justamente la ex primera dama, comencemos de cómo se da la causa. Porque tengamos en cuenta que la causa no comienza justamente por una causa de género, sino por la causa seguros. Sí, y además que en el último tiempo Alberto Fernández no se lo vio tan en la primera plana, ¿no? De lo que lo que son los medios de comunicación, no así en las redes sociales, que es en Twitter, en la red social X, donde expresa mayormente sus pareceres acerca de lo que tiene que ver con este gobierno. Pero bueno, puntualicemos en lo que tiene que ver con este caso, que viene por otra causa, no viene por otro lado. Totalmente, Tommy, lo que terminó pasando es que el juez Julián Ercolini empezó a investigar la causa seguros. ¿Qué pasó? Cuando Alberto Fernández era presidente, sacó un decreto que todos los organismos del Estado debían contar con un seguro, pero de no cualquier empresa, sino justamente exclusivos de Nación Seguros. ¿Quién era el dueño? Y acá anotemos nombres. Héctor Martínez Sosa. ¿Por qué recalcamos este nombre? Porque era justamente el marido de la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Acá es cuando la cosa se pone un poco oscura.
¿Por qué? Porque claramente empieza la investigación de esta causa, Alberto Fernández, esta compañía de seguros que estaba con todo el monopolio del Estado, se empiezan a dar cuenta que estaba manejando el dinero a favor de los políticos. ¿Qué pasa? Cuando se solicitan los teléfonos, también se pide el teléfono de la mujer de Héctor Martínez Sosa, que era la ex secretaria. Y cuando se ve este celular, encuentran fotos y conversaciones de Fabiola Yáñez hablando justamente con la ex secretaria, diciendo que había sufrido violencia de género con fotos y chat. ¿Qué pasa? Esto sale a la luz, es de conocimiento de la justicia, a partir del 1 de julio. Entonces, claramente, por parte de la justicia, lo que se intenta es hablar con la víctima y buscar si quiere o no declarar al ser un hecho que sucede en la intimidad. Sí, aclaro, recordemos que también Fabiola Yáñez, como vos decís, había decidido no denunciar en este caso porque la trascendencia que iba a tomar justamente es una figura pública importante, ya que es la ex mujer del expresidente de la Nación Argentina, y bueno, iba a tomar toda la trascendencia que finalmente después tomó. Exactamente, Tomás, terminó pasando. Lo que pasa es que 1 de julio, cuando suceden estos casos, tal vez no se hace conocido más que nada para preservar justamente la vida privada de la víctima, que sería acá Fabiola Yáñez, que ahora se encuentra radicada en España, Madrid, que ya vamos a estar hablando sobre su estadía justamente en España porque hay datos singulares que no nos podemos olvidar. Justamente en esta primera instancia ella dice de no denunciar, pero ¿qué pasa? Durante este mes de agosto y julio, fue hostigada por Alberto Fernández con amenazas que Fabiola claramente no era una desconocida porque ya la amenazaba dentro de su relación y cuando el presidente justamente estaba en su cargo político. ¿Qué pasaba? La amenazaba de que si salían estos chats a la luz, él se podría quitar la vida. Cosa que la semana pasada se hablaba que justamente el expresidente se intentó quitar la vida, pero que termina rozando las fake news, como también no se termina confirmando. Sí, que era por ahí quizás un intento más por limpiar la imagen de Sí. Alberto Fernández. Eran mensajes, al fin y al cabo. No sé si hubo un intento de suicidio verdadero, pero sí esos mensajes que decían, si vos haces la denuncia, me voy a matar. Exactamente. Lo que termina pasando es que el 4 de agosto Clarín es quien publica los chats y ahí es cuando se destapa esta olla de vapor que uno decía, no se imaginaba que iba a estar detrás, y es cuando Fabiola, el 6 de agosto, la semana pasada, decide realizar la denuncia. Algo que golpeó al país porque no se esperaba justamente que pasara esto. También recordemos que Fabiola está radicada en Madrid y que también está haciendo un documental. Ya lo hizo, pero todavía no salió a la luz, de cómo ha sido ser la primera dama y todo lo que ha pasado, donde también habla justamente con su relación que tuvo con Alberto Fernández y también los diferentes abusos que tuvo sobre ella. Tengamos en cuenta que denuncia de haber sufrido violencia de género como también violencia reproductiva, algo que tiene que ver con el tema de quedar o no embarazada. Ella tuvo que verse afectada por un tratamiento de fertilización para poder quedar con su hijo Francisco, quien comparte con Alberto, y que justamente por toda esta violencia terminó denunciando a Alberto Fernández, que justamente luego de la denuncia de Fabiola salió a hablar justamente como en las redes sociales, como estamos acostumbrados, diciendo que no iba a dar ninguna declaración, ya que no quería ver afectada a su expareja como también a sus hijos. Algo que tal vez Alberto Fernández está tratando de cuidar su imagen, pero está muy implicado con esta causa que recordamos el día de ayer, ya le dieron por una sentencia por parte del fiscal. Ahora bien, vamos a ver cómo sigue avanzando el tema. Tiene una condena social muy fuerte y que justamente Fabiola Yáñez desde Madrid, España, pudo justamente declarar el día martes. 4 horas fue la declaración, mucho tiempo. A su vez sacó un escrito hablando de todas las circunstancias que pasó. No quiero pisar justamente a Máximo Badía, que va a estar tal vez detallando un poco más la relación con Alberto Fernández, pero uno de los datos perturbadores fue que en 2016, cuando se conoce la pareja, supuestamente Alberto Fernández la habría hecho abortar. Así que la verdad que la causa viene dando un giro que ya Alberto Fernández está con una condena social impresionante y que la justicia está tomando cartas en el asunto porque ya está imputado. Sí, bueno, estaremos viendo qué acontece, ¿no? En este caso con Alberto Fernández, ya que es una noticia que va con el correr de las horas y que bueno, puede tener nuevas novedades con el paso del tiempo. Muchas gracias, Carmen, por contarnos cómo fue la denuncia, ¿no? de Fabiola Yáñez a su ex marido, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero bueno, como todo tiene un principio, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el comienzo de la relación entre Alberto
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, ya que se dio en un contexto más formal, ¿no? Y quizás después, Alberto Fernández fue quien tomó la iniciativa, pero bueno, Máximo Bodíez nos va a comentar un poco más los detalles que tienen que ver con la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. ¿Cómo estás, Máximo? ¿Cómo estás, Tomás? Sí, así es. Bueno, vamos a estar hablando, ¿no?, de Todo tiene un comienzo, cómo se conocieron, cómo fue evolucionando esta relación y también las diferentes polémicas que un poco ya estuvo haciendo mención Carmen, pero vamos a estar desarrollándolas un poco más. Bien, como ya lo dijiste, el que tomó la iniciativa fue Alberto Fernández. Todo esto también hay que tener en cuenta algo. Esto no lo hicieron público de ellos, ni Fabiola ni Alberto, sino que fue la mejor amiga. Salió a hablar en diferentes medios, porque bueno, todo esto cuando recién se confirmaba que Alberto Fernández iba a ser el nuevo presidente de la Argentina. Y así es como se empiezan a contar anécdotas, etc. Bien, ¿cómo sucede esto? Bueno, ella estaba estudiando en la Universidad de Palermo cuando se acercó a Alberto para que lo ayudara con una tesis. Bueno, ¿cómo reaccionó Alberto a esto? La ayudó claramente con la tesis y a los meses ya le invitó a tomar un café. O sea, bueno, no fue ningún tonto. Se Claro. apuró, tuvo la oportunidad y la usó. Hay que tener en cuenta que Alberto Fernández no es ningún extraño, ¿no?, en esta historia, porque es profesor también. Es Tal abogado cual, y profesor. Exactamente. Era profesor acá mismo en Palermo y de esta manera era el vínculo que tenía con Fabiola. Bien, acá es donde se conocen, van a tomar unos cafés. Esto todo 2016, cabe aclarar, esto fue en 2016 cuando se conocen y cuando ya establecen su relación formal, se hacen pareja. Bien, vamos a estar ahora, a partir de ahora, contando cronológicamente todos los hechos que se fueron dando a la luz en base a todas estas denuncias, etc. Bueno, recordamos, 2016 son pareja. Y en el mismo 2016, como ya lo mencionó Carmen antes de salir del bloque, es que este mismo año es cuando supuestamente tiene un comienzo de embarazo Fabiola por parte de Alberto Fernández y este último la iba a obligar a abortar. Le dijo que no estaba preparado para ser padre, que muchísimas excusas más y de esta manera termina diciendo que tenía que abortar. Esto hay que agarrarlo con pinzas, obviamente. Sí. Ya no hay muchas pruebas, es todo por parte de, como estuvo hablando Fabiola en una entrevista, estuvo diciendo, ¿no?, todas estas cosas. Repito, hay que agarrarlo con pinzas, nunca hay que desmeritar a la víctima, pero bueno, aprovechó para sacar todos los trapos a la luz, todo lo que tenía en la mochila lo descargó en esa entrevista y empezó a contar todo. Bueno, esta fue una de las primeras. Luego llegamos a la época de la pandemia. Pasa todo lo que ya conocemos, la fiesta de Olivos, que ya vamos a estar profundizando más tarde en el programa. Y acá empiezan todas las polémicas. Esta fiesta se la conoce como la fiesta de Olivos, primero por la única foto que se publicó, que se dio a conocimiento público. Mientras toda la gente estaba encerrada, se hace esta fiesta y genera muchísimas polémicas. Sí, básicamente porque si se veía a alguien en la calle, esa persona iba directamente presa. Sí, tal cual. O sea, era la doble vara que, bueno, vos por ser presidente podías hacer lo que quisieras. Una persona normal tenía que esperar a recibir noticias de su familiar que estaba internado. Hay muchísimas anécdotas de estas que no nos queremos extender, pero bueno, pasaron muchísimos casos de estos, ¿no? Gente que no pudo ver por última vez a familiares para despedirse. Mientras tanto, los mandamás estaban haciendo fiestas. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, nos desviamos. En esta fiesta de Olivos es donde iban a pasar muchas de las polémicas que ya vamos a estar repasando a lo largo del programa. Y una de ellas, bueno, es el video que se filtra, de Tamara Pettinato, que bueno, ahí muy cariñosos los dos. Cabe aclarar que en este momento Alberto sigue con Fabiola. Es una relación bastante extraña, si se lo puede decir de alguna manera. Yo no creo que los amigos se traten de esa manera. Es bastante polémico. Ambos alcoholizados. No se sabe si Alberto lo estaba, pero Tamara Pettinato sí se la notaba. Aparte tiene un trago mientras está sentada en el despacho presidencial. O sea, un video muy polémico. También la cantidad de teorías que salieron. Y cuando tratan de esclarecerlas se oscurece mucho más. Por ejemplo, el supuesto video de Flor Peña, que es bastante polémico. Y ya salió a hablar el representante de Flor Peña para decir que si sale un video de Flor Peña con el presidente en el ascensor, no es ella. Ahora, si se filtra cualquier otro video, bueno, ya no es problema de nadie. Sí, hay que ver, quizás, bueno, Alberto Fernández no está tan involucrado en lo que tiene que ver con estos supuestos videos, pero bueno, dan
por ahí una muestra de lo que tiene que ver con esta lista, esta famosa lista que circuló en las últimas horas, Sí, sí, que tiene que ver con los ingresos y egresos de la Quinta Olivos y también de Casa Rosada. ¿Algo más para agregar, Maxi? Sí, bueno, ya para continuar con este hilo, en el 2022 nace Francisco, el hijo de Alberto y Fabiola, que en este caso no salió nada a la luz, no hay ninguna polémica con esto, no se sabe nada. Alberto sí quería ser padre, se ve que ahora en este caso sí estaba preparado, ya era mucho más formal, pero bueno, ya viniéndonos al final, sale la causa, salen todas estas polémicas y bueno, ya las vamos a estar profundizando un poco más durante el programa, pero es increíble, ¿no? Cómo Alberto Fernández, como ya muy bien lo decías vos, Tomás, no aparece casi que nunca, por decir nunca, en lo que son los medios. Ahora en X está constantemente publicando, ahora claramente por toda esta polémica prefirió mantenerse callado para cuidarse, porque como ya es una frase muy conocida, todo lo que digas se puede usar en tu contra, así que por el momento se mantiene en el molde y por el momento es todo lo que tenemos acerca de esta relación. Veremos si Alberto Fernández, en este caso, decide expresarse sobre estos famosos videos que andan circulando en las redes. Sí se expresó sobre la denuncia de su exmujer, de Fabiola Yáñez, pero no lo hizo así con lo que tiene que ver con los videos. Muchas gracias, Máximo. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volveremos con el segundo bloque, en el que tendremos a Lautaro Urso hablando de lo que fue esta fiesta de olivos que mencionaba Máximo Badie, y también a Lautaro Farías en Exteriores para preguntarle a las personas qué piensan de este caso entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Ya regresamos. Volvemos con más Estamos en Eso y les recordamos las redes sociales. Estamos en eso_ en Instagram y estamos en eso en YouTube para ver todo el contenido que hicimos antes de las vacaciones de invierno, y allí pueden ver, dar like y dejar sus comentarios acerca de lo que les parece cada programa de Estamos en Eso. Pero ahora retomamos el caso que tiene que ver entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, ya que esta famosa fiesta de olivos, cuando la pandemia recién comenzaba y la cuarentena también, se dio en la Quinta de Olivos, un acontecimiento que enojó a mucha gente, provocó justamente el enojo de las personas que estaban privadas de su libertad porque al fin y al cabo no podían salir de sus casas, si bien era por un bien mayor. En este caso, Alberto Fernández decidió permitirles el ingreso a varias personas a la Quinta de Olivos durante un periodo de tiempo. Pero bueno, Lautaro Urso nos va a comentar todo lo que tiene que ver con esta famosa fiesta de olivos que tuvo lugar en la Quinta Presidencial. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, como bien decías, este hecho fue un hecho lapidario para la carrera política de Alberto Fernández y para su gobierno, ya que perdió toda credibilidad con el pueblo argentino. Ya venía en una debacle constante, porque tenemos que recordar que este cumpleaños, esta fiesta en Olivos, fue el 14 de julio de 2020, para celebrar el cumpleaños de Fabiola Yáñez, en ese momento la primera dama. La filtración de las fotos de este evento, la famosa foto esa que se ve en una mesa, en un salón con mucha gente, con Alberto Fernández de fondo, se dio casi un año después. O sea que en el momento en el que se festejó ese cumpleaños, se celebró esa fiesta, en el AMBA, que es donde está la Quinta de Olivos, sí, se encontraba en fase 1, en cuarentena. O sea que la había dictaminado el propio Alberto Fernández en todo el país, incluso con toque de queda en ese entonces. Entonces, el enojo de la gente, que muchísimos no pudieron despedir a sus familiares, no pudieron visitar a sus abuelos, a sus hijos incluso, porque han quedado separados, fue un acto muy repudiado por todo el pueblo argentino, que después lo terminó demostrando con las elecciones y bueno, en general con la expectativa y con la imagen negativa de Alberto Fernández. Sí, como vos decís, todo trascendió un año después de la fecha en la que supuestamente se realizó esta fiesta de olivos, que después se terminó confirmando porque según expresaron fuentes relacionadas a lo que fue la fiesta de olivos, se le había pedido a las personas que ingresaran a la Quinta que apaguen sus celulares o que los dejen retirados a un costado, cosa de que no se filtre nada, como después finalmente pasó. Exacto. Esa foto la sacó una periodista conocida de ellos, de Fabiola y de Alberto Fernández, sobre todo de Fabiola, porque la mayoría eran conocidos de ella. Y en una entrevista que dio una nota que hizo hace unos días, unos meses, sí, más o menos unos meses, con Pedro Rosenblatt, Alberto Fernández habló de este hecho. Obviamente era
un tema que no podía evadir, y confirmó que ese día entraron 100 personas a la Quinta de Olivos. No especificó que esas 100 personas hayan sido las que terminaron en la fiesta, pero probablemente un gran porcentaje habrían terminado en dicho evento, el cual claramente no tenía ni distancia que era necesaria, ni siquiera en las fotos se ve que no usaban barbijos, que también eran obligatorios en espacios cerrados. Así que eso fue muy importante, que lo reconoció Alberto Fernández. Y después otra de las cosas importantes es que el día de la filtración él estaba en Olavarría, tenía un acto, ¿no? Un evento importante en la localidad de Olavarría. Al día siguiente tenía que dar un discurso en dicho lugar, en dicho evento. Entonces, obviamente, en su discurso tuvo que incluir este escándalo a nivel nacional. En el mismo reconoció que fue un error, que él no debió haber permitido dicho evento, que se festejara dicho cumpleaños, pero digamos que le tiró la pelota a Fabiola, ya que le dijo: mi querida Fabiola, no, la verdad que no fui responsable del todo. Obviamente que le tiró la pelota a ella como que ella había organizado el cumpleaños, cuando la autoridad máxima en todo el país, y justamente en la Quinta de Olivos, o sea, todo lo que sucede ahí es responsabilidad del presidente. O sea, se quiso desligar un poco de esta crisis que tuvo el gobierno en ese entonces. Y además, hace pocos días, cuando Fabiola dio una entrevista muy importante, que fue muy viral y muy reproducida, ella dijo que finalmente, según su versión, ¿no? Sí. Alberto Fernández fue quien organizó todo el evento. Él, en esa misma nota con Pedro Rosenblatt, había dicho que no había participado activamente del evento, sino que iba a su oficina, volvía, saludaba, lo cual fue desmentido por Fabiola, claramente, no tenía ningún sentido eso. Así que, bueno, esas son dos versiones opuestas. En su momento se inició una investigación, bueno, el presidente tuvo el repudio social, que después terminó con la pérdida de su gobierno, así que eso fue un golpe muy duro, no solo para él, sino para el partido en general. Sí, yo creo que a partir de ahí el gobierno de Alberto Fernández fue en picada, ¿no? Fue como un punto de quiebre entre tanto Alberto Fernández como sus votantes, los que lo llevaron a la presidencia, y más que nada porque en ese momento, en julio del 2020, recién se comenzaba a abrir poco a poco lo que tenía que ver con las cafeterías, con los gimnasios, con los bares, con todo lo que básicamente funcionaba con normalidad antes de la pandemia. Pero bueno, en este caso tomó mucha trascendencia justamente por ser el presidente de la nación. ¿Algo más, Lautaro? Sí, este evento duró aproximadamente 3 horas. También se consumieron bebidas y hubo una especie de catering muy costoso en ese entonces. También fue muy repudiado eso. Pero lo más importante claramente fue ese acto de doble moral o de insensibilidad por parte del presidente, ya que muchísima gente sufrió la pandemia, algo que él mismo se encargaba de remarcar día a día en las cadenas nacionales, de ser responsables, y justamente, bueno, la persona más importante del país no lo fue. Sí, sin duda es que un hecho que tuvo mucha trascendencia y provocó mucha indignación de la gente. Muchas gracias, Lautaro. Ahora nosotros nos vamos a exteriores con otro Lautaro, en este caso con Lautaro Farías, que le va a preguntar a la gente qué opina de este caso de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez aquí en el centro de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola Tommy, hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente en el centro de la ciudad de Mar del Plata, haciendo una recorrida, saliendo una vez más, aunque el clima esté feo, aunque llueva, tan solo 8 grados en la ciudad de Mar del Plata, se espera que las temperaturas sigan así, pero eso no detiene al equipo de Estamos en Eso, que sigue saliendo a recolectar información de la gente y la opinión de la gente, justamente relacionada al caso de Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, del 2019 al 2023, que fue acusado por violencia de género después de que se difundieran distintas imágenes de su esposa, Fabiola Yáñez, golpeada. Bueno, justamente ella dio una nota al respecto. También se difundieron diferentes videos del expresidente Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial. Así que es un tema fuerte que está dando diferentes opiniones dentro de los argentinos. También recientemente Alberto se refirió al respecto y pidió que no se difunda más este tipo de imágenes a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Pero bueno, nosotros estamos acá presentes en el centro de la ciudad de Mar del Plata para preguntarle a la gente
qué opina al respecto. Seguimos, nos encontramos una persona nuevamente acá en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, primero y principal, preguntarte si estás al tanto del tema de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, la denuncia. Sí, algo he escuchado, sinceramente no es que me he involucrado mucho, he leído demasiado, pero sí, algo. Bien, se han mostrado y difundido las imágenes de Fabiola justamente con un moretón en el ojo, un moretón en el brazo. ¿Crees que son imágenes reales? ¿Crees que está armado, que es un ataque justamente al expresidente de la Nación? Bien, sí, las he visto. Sí, la verdad que hoy en día con el tema de la inteligencia artificial y demás, es un poco, no se sabe si es real, no es real, no sé cómo se puede, no sé cómo realmente se puede verificar que sean reales o no, pero sí, la verdad no te sabría decir que... Sí, evidentemente... No tengo una opinión si son verdaderas o no, la verdad. Evidentemente es algo que se va a tener que encargar la justicia. Sí. ¿Qué te parece que debería hacer la justicia justamente con el que fue el exmandatario de la Nación? No, me parece que por ser justamente el exmandatario debería hacerse bien toda una investigación para realmente saber si fue verdad o no, o qué. Por último, él fue una de las banderas del feminismo, lo utilizó durante su campaña, se hizo del Ministerio de la Mujer. Sí. ¿Qué tenés para decir con respecto a eso? Uno no se espera quizás que una persona que se escuda detrás de esa imagen termine haciendo lo que se presuntamente habría hecho. Tal cual. Sí, por eso te decía, habría que ver primero que la justicia investigue y en base a eso saber si realmente es culpable o no. Si realmente fue así, que él hizo lo que se lo acusa, nada, sería grave porque justamente él se escudó en algo y bueno, fue todo lo contrario, ¿no? A lo que él defendía o proponía. Exacto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Seguimos recorriendo la peatonal del centro de Mar del Plata y nos encontramos acá con... Máximo, ¿cómo andás? Bueno, primero preguntarte si estás al tanto del tema de los videos que se difundieron del caso de violencia de género de Alberto Fernández con Fabiola Yáñez. La verdad sí, fue algo medio chocante viniendo de una persona, del presidente que tenemos ahora. Estoy también apoyando también lo que es el tema lo que es la violencia contra la mujer y esto es como que la gota que colmó el vaso. Claro, bueno, el tema del expresidente que encima durante su gobierno hizo mucha campaña en referencia a todo lo que es el feminismo, donde fue uno de los impulsores del Ministerio de la Mujer, que justamente durante su presidencia se levantó, digamos, ¿no? Empezó a darle lugar mucho a todo lo que es el feminismo. ¿Algo para opinar en relación a esto? Y que es medio raro que una persona que haya apoyado todo lo que es el tema del feminismo, que haya hecho todas las cosas que haya hecho una sola cosa con una mujer, sea la pareja, sea la novia, y que se haya difundido por todos lados, tanto Twitter, lo he visto en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Hasta yo cuando he estado streameando también lo he visto, me lo han pasado millones de gente, he tenido, no sé, más de 5.000 personas mirándome y me llevaron lluvias del caso y yo pensé que era joda o que me estaban haciendo una broma y lo vi una mujer toda golpeada, toda moretoneada por lo que fue nuestro antiguo presidente, algo medio chocante. Claro, sí, me imagino que es difícil de pensar que una persona que fue votada y elegida por tanta cantidad de personas haya hecho algo así, ¿no? Luego, principalmente preguntarte sobre si te parece bien que se difundan este tipo de imágenes por parte de los medios de comunicación. La verdad sí, es también como lo que pasó con el caso de Natasha Hain, creo que era, si no me equivoco, que ella había hecho una nota donde hizo una nota y al otro día puso un Twitter que dice que si el día de mañana aparezco muerta, que sepan que no es un homicidio, que a mí me mataron. Y eso también quedó en la nada, como muchos casos de mujeres que también pasaron por lo mismo, que quedaron en la nada, que no hubo respuesta. Esto por lo menos un caso que espero que se haga justicia y que con el tiempo conlleve a respuesta, y que no vuelva a pasar ni a las mujeres ni a nadie. Justamente con eso te quería preguntar, tema de justicia, ¿qué opinás que debería pasar con Alberto Fernández? Y por lo que yo pienso, tiene que ir preso, porque hoy en día las mujeres tienen muchos derechos y yo pienso que hasta yo lo he visto de que un hombre levanta la mano a una mujer y el hombre va directamente preso. Para mí es lo que conlleva, tiene que estar preso, porque no
aunque haya sido el presidente, no puede hacer eso. Para mí lo que más conlleva es que tiene que ir preso, tiene que ir detenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos un poco la opinión de la gente más, menos informada, que lo vio a través de las redes sociales, a través de la televisión, pero que todos coinciden en un punto: debe haber justicia. La realidad es que la justicia tiene que investigar acerca de todos los hechos que se estuvieron relatando a lo largo del programa, como muy bien contaron los chicos. Así que vamos a ver cómo sigue toda esta novela acerca del caso de Alberto Fernández, su ex esposa, una periodista metida en el medio, la amenaza de que se filtren más videos que involucren a distintas artistas, vedettes. La verdad que es un tema muy fuerte, que justamente involucra a una figura que fue representativa de nuestro país, de nuestra nación, como justamente un presidente. Y no sería la primera vez que se juzgue a un presidente justamente tanto en nuestro país como en la región latinoamericana. Así que nosotros nos despedimos, luego con esta lluvia lo dejamos y volvemos al estudio para que sigan relatando todos los hechos. Muchas gracias, Lautaro. Ahora nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Estamos en Eso. Regresamos con más Estamos en Eso y les reiteramos, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Estamos en Eso _ en Instagram y Estamos en Eso en YouTube para no perderse de todo el contenido que subimos tanto al canal de YouTube como a Instagram. Ahora nosotros vamos a repasar lo que tiene que ver con la trayectoria política de Alberto Fernández, porque si bien estuvimos repasando todo lo que tuvo que ver con su llegada a la presidencia y los inicios de su relación con Fabiola, ahora nos toca hablar del lado político, ¿no? De ese rol que lo llevó a ocupar la presidencia entre 2019 y 2023, pero Franco Tagliaferri nos va a contar cómo es que Alberto Fernández irrumpió en la política desde el lado del peronismo y del kirchnerismo. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo andás, Tommy? Sí, vamos a hablar porque Alberto Fernández tiene una larga trayectoria en lo que es la vía pública. Bueno, él es un abogado que se recibió a los 26 años y su primera incursión fue con el gobierno de Raúl Alfonsín, que bueno, él está más ligado al peronismo y al kirchnerismo, pero que bueno, también era una persona muy cercana al expresidente radical, que él asumió en el Ministerio de Economía, no como ministro, sino como subdirector de eventos jurídicos de economía, en el año 1985. El contexto del país era muy desfavorable, la hiperinflación y demás, que Alfonsín hizo muchísimos cambios en economía, dentro de todo el gabinete en realidad, pero en economía fue donde más se notó los cambios, que bueno, Alberto Fernández hacía sus primeras apariciones, ¿no?, en la vía del Estado y demás. Sí. Bueno, recordemos que el de gobierno de Alfonsín fue el primero en democracia luego de lo que fue la dictadura. Claro. Sí. Después Alberto Fernández sigue haciendo política, pero más ligado al peronismo de Antonio Cafiero, que en el año 1989 gana las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien, Alberto Fernández, como digo, sigue ligado, pero no dentro del gabinete de Cafiero, sino que, bueno, más como militante y formando alianzas. Llega el gobierno de Menem y Alberto Fernández era medio opositor a lo que era el peronismo de derecha. Entonces, bueno, empieza a formarse con Duhalde, que Duhalde es gobernador de la provincia, también en el año 95 ya es gobernador, y para el año 99 él es jefe de campaña de Duhalde. Hace todo el recorrido para todo el país, donde, bueno, Duhalde terminaría perdiendo con Fernando de la Rúa, que, bueno, como sabemos, fue presidente del 99 hasta el 2001. ¿Qué pasa? Vuelve Duhalde y se hace cargo de la presidencia para el año 2001 y principios del 2002, y Alberto Fernández ya estaba ahí en el gobierno, no como ministro, sino que, bueno, como asesor. Y después, para el año 2003, aparece Néstor Kirchner, que, bueno, ahí sí aparece bien la presencia de Alberto, haciéndole, bueno, otra vez, jefe de campaña de Néstor Kirchner, que, bueno, cuando gana las elecciones Néstor, Alberto es nombrado jefe de gabinete. Bueno, en ese punto ya era algo irreversible, ¿no?, que Alberto Fernández iba a estar destinado justamente a ser una figura en lo que tiene que ver con la política más cercana al kirchnerismo. Sí, tal cual. Bueno, Alberto cumple los 4 años con Néstor Kirchner, que en la política argentina es muy raro que un jefe de gabinete dure más de 2 años. Bueno, Alberto Fernández duró los 4 años de Néstor Kirchner y en 2007, cuando se presenta Cristina Fernández de Kirchner y gana las elecciones, bueno, Alberto sigue como jefe de gabinete 1 año más. Que bueno, ya van 5 años, un récord para lo que es la historia argentina de un jefe de gabinete, que después, bueno, Marcos Peña
con Macri también cumpliría todo el mandato. Sí. En el año 2008 se pelea Alberto Fernández con Cristina y de ahí empieza lo que sería, bueno, una pelea pública que después Alberto, de ser oficialismo, pasa a ser oposición de Cristina durante los gobiernos. Claro, ahí empezó un tire y afloje Claro. entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hasta las elecciones de 2019. Bien, esto que estaba nombrando fue en 2008. Pasan los años, 10 años después, año 2018, esto no se había revelado, lo reveló Cristina Fernández de Kirchner un año después, cuando fue en 2019. Se juntan y ahí empiezan a delinear lo que iba a ser un contrato electoral, una fórmula para poder vencer a Mauricio Macri en 2019. Que bueno, es como vos contabas, es el año de las elecciones donde Alberto Fernández se impone y el kirchnerismo vuelve al poder. Y después, bueno, todo lo que pasó de su presidencia, ¿no? De 2019 a 2023. Sí, bueno, finalmente esta reconciliación dio sus frutos y su efecto, ya que, bueno, el kirchnerismo volvió a estar en la plana principal, logró derrotar al macrismo y allí fue cuando finalmente Alberto Fernández, de la mano de Cristina, volvió a estar en la presidencia. Muchas gracias, Franco, por comentarnos todo lo que tenía que ver con la presidencia de Alberto Fernández y su trayectoria política para llegar justamente al gobierno de la nación. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver justamente con el kirchnerismo, pero más precisamente con el peronismo, ya que muchas figuras dieron su parecer acerca de lo que tenía que ver este caso entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, tanto del peronismo como de la Libertad Avanza y del propio macrismo. Pero bueno, Nicolás Caristinas nos va a comentar un poco más de detalles sobre lo que tiene que ver expresamente con el peronismo. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Tomás? Sí, es así porque obviamente ya el peronismo venía bastante distanciado, no se encuentran las ideas para establecer un candidato para 2027 y ahora con toda esta situación el peronismo está hundido fuertemente en el piso y ya desde adentro del peronismo se está hablando, que se venía hablando un poquito de que Alberto era un tipo que metía personas a la Casa Rosada sin autorización y demás. Pero ahora es bastante fuerte la discusión que hay adentro del peronismo, decir, ¿por qué vos pusiste a este tipo si sabías cómo era? Sí, bueno, en este caso vemos un peronismo / kirchnerismo medio dividido, pero creo que si hay algo que no se puede hacer es decir que el peronismo está muerto, porque siempre logra resurgir de alguna manera y en este caso justamente quizás desligando a Alberto Fernández de lo que tiene que ver con el peronismo pueda tener un nuevo resurgimiento. Exactamente, como vos bien decís, es muy difícil dar por muerto al peronismo, ya que recordemos que en la época del 55, cuando Perón fue exiliado, él vuelve a poder en el 74 y ahí volvió a resurgir el peronismo, después con la vuelta a la democracia, pero fue un gobierno radical, después también vuelve el peronismo. Es un movimiento popular que se reivindica paso a paso con todo lo que pasa, pero este es un golpe muy duro porque un presidente que fue candidato por el peronismo es acusado de golpeador y de violento. Es una acusación muy grave, aparte que en su gobierno enarbolaba mucho la bandera del feminismo, entonces ya la gente decís, mirá vos lo que decías y resultaste siendo un golpeador. Sí, incluso también con la creación del Ministerio de la Mujer durante su gobierno entre 2019 y 2023, en el que justamente Javier Milei, el presidente actual de la Nación Argentina, dijo que se despilfarró un montón de dinero y que justamente lo cerró. Pero bueno, en este caso, Alberto Fernández, como ejerciendo una política totalmente contraria a lo que fue durante su gobierno, ejerció violencia de género contra Fabiola Yáñez, todavía no está comprobado del todo, pero sí está la denuncia de su exmujer. Exactamente, y aparte, como vos bien decías, con el Ministerio de la Mujer, Fabiola Yáñez denunció ante este ministerio que por favor la ayuden, y el ministerio hizo ojos gordos, una vista gorda. Sí, bueno, veremos cómo sigue esta cuestión, pero bueno, precisamente en el peronismo, ¿cómo es que se perfila para las próximas elecciones, teniendo en cuenta que quedan más de 3 años? Quedan más de 3 años, pero recordemos que el año que viene son las elecciones legislativas y tampoco hay un candidato firme para las elecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires o para las elecciones nacionales. No hay un candidato que vos podés decir puede ser el presidente, por ejemplo, Kicillof, pero hay mucha parte del peronismo que es más clásico, un peronismo de Guillermo Moreno, que no lo quiere a Kicillof. Después está Máximo Kirchner, pero es un candidato que no reconforta mucho a la masa del peronismo. Tal cual, bueno, Máximo Kirchner es obviamente más cercano al kirchnerismo, pero bueno, el peronismo en este caso necesita figuras duras propias del peronismo. Ya se produjo en su momento el alejamiento de Pichetto, en el último tiempo también el acercamiento de Scioli a Javier Milei, y hay varias figuras que por ahí están buscando un nuevo rumbo dentro de la política. Exactamente, como bien decía, Guillermo Moreno es uno de los candidatos que más puede asemejante a su peronismo, pero es un peronismo muy clásico, muy de la época de Juan Domingo Perón, y ahora es un peronismo moderno que no se asemeja con las ideas que tiene él, pero bueno, también temen desde el movimiento
que este golpe tan fuerte, como fue la violencia de género de Alberto Fernández, realce la figura de Javier Milei y aproveche esa forma para captar votos del peronismo, decir, yo voto a un golpeador. La verdad estoy muy decepcionado. Veremos cómo sigue en este caso la reconstrucción del peronismo y el cuadro principal de lo que tiene que ver con una de las fuerzas políticas más importantes de la Argentina. Muchas gracias, Nicolás. A nosotros nos toca despedir el programa. Terminamos una nueva edición de Estamos en Eso. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Eso _ en Instagram y Estamos en Eso YouTube. Nosotros nos reencontraremos en una próxima edición de Estamos en Eso. Chau, chau.